Primera de Juan tiene un tema general acerca de la comunión con Dios. Y dentro de ese tema, el apóstol Juan trata de hacer que los creyentes entiendan que una de las cosas que a Dios le interesa es la comunión con Él. Por eso el tema principal de esta carta es manteniendo la comunión con Dios. Fue escrita más o menos en el 90 al 95 después de Cristo, en el mismo tiempo más o menos que se escribió Apocalipsis también, y el escritor es el mismo, precisamente Juan. Entonces, el tema anterior implicaba acerca de la realidad de Jesucristo encarnado y que la comunión es una realidad. El hermano Jorge estuvo hablando de algunas cosas que son muy importantes acerca de la luz, porque si ustedes ven los versículos del 1 hasta el 5 que estudiamos la vez pasada, la palabra luz se encuentra varias veces porque es el énfasis. Pero la luz representa lo bueno, representa lo verdadero, representa lo que es santo, representa lo confiable, representa, en otras palabras, la palabra de Dios, Jesucristo mismo. Es decir, la luz implica que Dios es perfecto, que es santo y veraz, y que solo Él puede sacarnos de las tinieblas del pecado. Recordemos algo de nuestra condición en el pasado acerca de nuestra condición como no creyentes. ¿Cuál era nuestra condición ante Dios? Separados de Él. Separados. Entonces eso significa, Pablo dice por ejemplo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 1, dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque de hecho necesita la luz el ser humano para poder entender las cosas que son verdaderas. Un hombre natural no puede entender, por ejemplo, acerca de la luz. Ustedes pueden ver muchos religiosos hoy día, pero no entender realmente estas verdades que nosotros entendemos hoy. Y la comunión es un tema muy crucial en este capítulo, en el capítulo 1, porque el énfasis del apóstol Juan es precisamente explicar esa relación que debe de haber con el Padre y con los demás hermanos. Siempre hemos hablado acerca, cuando hablamos de la comunión, es muy importante hablar de una relación vertical que determina nuestra relación horizontal. No puede haber, por ejemplo, relación verdadera, y esto es importante porque a raíz de la luz, no puede haber una relación verdadera con los hermanos a menos que haya una verdadera relación con Dios. Y esto es lo que el apóstol Juan va a explicar aquí. Por eso es que él habla, primeramente contextualizando, él habla a creyentes, eran salvos, estaban en el contexto de la iglesia a Éfeso. Es decir, estamos hablando aquí de creyentes en Cristo, no personas que necesitan hacer algo para ganar la salvación y tener comunión con Dios. Estamos hablando de gente que ya es creyente. Y lo vimos en el estudio pasado, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, cómo empieza el apóstol. Hijitos, nunca un apóstol se va a atrever a escribir algo, a llamarle hijitos o nosotros involucrarse a menos de que sean salvos. En este caso, el apóstol Juan está hablando de verdaderos creyentes. Y en contraste con las tinieblas, es importante ver entonces cómo Juan presenta a Cristo como la luz en contraste a las tinieblas que puede vivir una persona. Voy a hacer una pregunta. ¿Puede un creyente genuino
que ha confiado en Cristo es salvo vivir en tinieblas? ¿Sí o no? Claro que sí. No estamos hablando de la salvación aquí. Estamos hablando de su vida cotidiana, cómo está viviendo. Y de eso es lo que va a hablar el apóstol Juan aquí. Por eso es que Juan, si ustedes se fijan en el versículo 3, por ejemplo, lo que hemos visto, ¿se incluía el apóstol Juan? Sí, él está hablando de los apóstoles y los discípulos que presenciaron a Jesucristo, que padeció, que murió, que resucitó, que ascendió al cielo. Es decir, de eso está hablando. Ahora, en el versículo 5, él va a hablar acerca de las condiciones de la comunión y lo ubica la luz como el centro de tener esa comunión. Y dice, este es el mensaje que hemos oído. Otra vez, hemos oído. ¿Cuál era el mensaje que oyó Juan? Bueno, y lo escucharon de él, dice el apóstol Juan. Y anunciamos. Y dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Cuando él dice que es luz, ¿qué está diciendo aquí? Quiero invitarles, por ejemplo, a ir a 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a hacer referencia a este versículo. Capítulo 6, versículo 16. Cuando hablamos de luz, es importante ver qué es lo que está diciendo Juan aquí. Y Pablo también habla acerca de este tema. Versículo 16 de 1 Timoteo, capítulo 6 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿De qué luz está hablando? ¿De qué luz está hablando Pablo aquí en este versículo? Fíjense, en el versículo hay varias cosas bien importantes. Número uno, el apóstol Pablo está diciendo que Dios es inmortal, o que Cristo es inmortal, que Él ha sido por todos los tiempos. Pero también está diciendo una cosa: habita en luz inaccesible. Es decir, que nadie como nosotros, y aquí hablando de los falsos maestros, de los cuales estaban hablando el apóstol Juan, es que nadie con este cuerpo puede tener acceso a Dios. Nadie. Por eso es que él dice la luz inaccesible aquí, porque nadie puede tener. Bueno, ¿recuerdan ustedes a Moisés? Cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios, bueno, es más, los israelitas tenían que taparse porque no podían, no soportaban ni siquiera ese resplandor que traía Moisés. Es decir, nadie puede tener acceso a Dios con este cuerpo. Nadie. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que este cuerpo tiene un problema delante de Dios, y que para poder tener acceso tenemos una necesidad. Pero también el apóstol dice algo aquí: a quien ninguno de los hombres ha visto. Él está hablando, ¿quién ha visto a Dios, por ejemplo? Nadie ha visto a Dios. Pero en contraste a lo que dice Juan dice en el capítulo 3 lo que hemos visto y oído. Porque ¿a quién es que vio el apóstol Juan y los demás apóstoles? A Jesucristo. A Dios nunca nadie lo ha visto. Pero Jesús mismo dijo: el que ha visto el que me ha visto a mí, ha visto. ¿Por qué? Porque hay un contraste aquí entre la realidad de lo que Juan está explicando acerca del verbo aquí. Y esto es bien importante. Cuando nosotros hablamos de la luz que nadie tiene acceso, que es el Padre, en este cuerpo, estamos hablando de esa esplendidez que no puede tolerar un ser humano pecador delante de Dios, pero sí tiene acceso por medio de Cristo, porque a Cristo sí lo pudieron ver. La pregunta es: ¿por qué lo pudieron ver? Porque
porque era hombre. Ahora, hay algo importante aquí. Y en esto radica precisamente lo que vamos a ver a continuación. Es que Cristo, siendo el esplendor de la gloria de Dios, bajó como hombre y se hizo hombre y se encarnó y habitó entre nosotros. Es lo que dijo Juan. Entonces, ¿con qué propósito? Con el propósito de que pudiera cumplir esa luz de la cual está hablando el apóstol Juan. Por eso decía yo, hablar de la luz es hablar de varias cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la luz en relación a Dios y a Cristo, estamos hablando de lo perfecto, estamos hablando de lo verdadero, lo que es puro, lo que es santo, lo que es confiable. Yo puedo preguntarle, ¿podemos confiar nosotros en Dios? Sí. ¿Podemos confiar en Cristo? Sí. ¿Podemos confiar en la palabra? Sí. ¿Podemos confiar en las promesas de Dios? Sí. ¿Son verdad? Sí, eso es la luz. O sea, la luz es aquello que nosotros podemos tener confiabilidad. Y esta es la diferencia. Ahora, podemos nosotros, por ejemplo, confiar en un pensamiento humano. Los falsos maestros aquí en este contexto decían, por ejemplo, que este cuerpo es corrupto. ¿Tenían razón, sí o no? Sí. ¿Pero qué decían? Decían de que este cuerpo, como es corrupto y no puede tener acceso a Dios, entonces se destruye, podemos hacer lo que queramos. Eso es lo que decían los falsos maestros. ¿Es verdad esto? No. Hay ciertas verdades dentro de esas cosas. Pero fíjense bien, como vamos a hablar de la comunión hoy, es importante notar entonces lo que el apóstol Juan ha estado hablando a continuación. Y entonces el versículo 6, donde vamos a empezar el estudio. Si ustedes notan el versículo 6, en el versículo 6 hay algo importante. Aquí Juan confronta la primera de las tres afirmaciones de los falsos maestros. Fíjense el versículo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Voy a ponerles una ilustración. Un hombre invita a otro hombre a ir a cazar ardillas precisamente a una montaña. Y entonces dentro de la montaña había varios caminos y le dice el hombre que invitó al otro, le dice: ve tú por este lado, yo voy a ir por este otro lado. Y nos encontramos allá al otro lado había una ribera, nos encontramos ahí. Entonces este hombre que iba a cazar empezó a caminar y se hizo de noche. Y de repente venía el agua y vio que había unas cuevas. Se metió a la cueva y pasó media hora esperando que lloviera, que terminara de llover, pero no terminaba de llover. Entonces dijo él: aquí hay leña, hay brosa, estaba en oscuridad. Entonces dijo él: voy a encender fuego para ver, por lo menos tener luz y esperar que pase la lluvia. Cuando encendió fuego y resplandeció la luz, vio que estaba lleno de arañas, de tarántulas que son venenosas, serpientes, y no se había dado cuenta él precisamente en la oscuridad. La pregunta es: ¿por qué en la oscuridad no se había percatado de estas cosas? No veía nada. Pero ¿por qué cuando la luz resplandeció sí pudo darse cuenta de lo que estaba a su alrededor? Había algo que le había revelado, porque la luz revela una verdad. Esa es la luz precisamente, y esa es la relación de las tinieblas. Las tinieblas enceguece a alguien a tal punto que no puede ver lo que necesita hacer. Ahora yo pregunto: ¿tenemos la luz nosotros? Sí. ¿Cuál es nuestra luz? Vamos a ver. Es Cristo.
El Espíritu Santo. Es que cuando hablamos de la luz, es una conjugación de varias cosas. ¿Podemos llamarle luz a la palabra? Sí. ¿Hay un versículo que ustedes puedan mencionar acerca de eso? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, porque la palabra también es luz. La palabra nos dice a nosotros qué hacer y qué no hacer. Ahora voy a hacer otra pregunta para terminar el punto. Hermanos, ¿de quién más habla la palabra? ¿Cuál es el énfasis de la palabra? ¿Se ha dado cuenta usted cuál es el énfasis general de la palabra? La adoración a, muchos pueden leer la adoración a Dios, el plan de salvación, etc. Fíjense, ¿no? ¿En quién se centra la palabra del Señor? En Cristo mismo. La palabra del Señor, el enfoque es Cristo, la persona y la obra de Jesucristo. Por lo tanto, ven que la palabra es luz. Entonces, ¿por qué este hombre cuando no tenía luz no sabía qué había? No, en tinieblas. Es precisamente un ser humano sin Dios también está en tinieblas. Puede hacer muchas cosas que parecen buenas, pero no son buenas. ¿Por qué? Porque son en tinieblas. Pero cuando uno tiene la luz, puede entender entonces algo que está resplandeciendo en su vida. Entonces la palabra es muy importante aquí, en el contexto de la comunión, que es el tema que estamos tratando. Por eso Juan dice, y viene en el versículo, quiero que veamos detenidamente el versículo. Y si veo uno o dos versículos no importa, que no nos interesa correr, nos interesa entender lo que hay en el versículo. Miren lo que hay en el versículo. Si decimos, voy a hacer una pregunta. Sí es una condicional, porque pueda que sí o pueda que no lo diga. Pero hay otra cosa importante en el versículo. Y el versículo también dice, si decimos, ¿se incluía el apóstol Juan aquí? ¿Entendía Juan que todos los seres humanos tenemos un problema? Sí. ¿Y cuál es el problema que tenemos todos los seres humanos? ¿Cuál es el problema que tenemos todos los seres humanos? Los falsos maestros en este contexto decían de que cuando Cristo murió, la vieja naturaleza desapareció y que ya nada de eso queda en nosotros. Ahora yo le pregunto, entonces ¿por qué seguimos pecando? Por la vieja naturaleza. Entonces por eso Juan dice, si decimos, Juan, si ustedes se fijan en el contexto, ha apelado a los sentidos, ver, hablar, oír, que son cosas bien importantes. Porque, ¿por dónde, por ejemplo, por dónde más entra el pecado? ¿Creen ustedes? ¿Por los ojos? ¿Por los oídos? Ahí es donde está el problema. Entonces, la vieja naturaleza actúa en esto. Pero miren lo que dice el versículo. Si decimos que tenemos comunión. Ahora, ¿qué quiere decir comunión? ¿Qué entienden ustedes por comunión? Tiene que ver con una relación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es comunión? Porque usted no entiende la palabra comunión, entonces tenemos un problema. No puede entender cuándo sí tiene comunión usted con Dios, cuándo no. Comunión es una relación. ¿Pero qué más es comunión? ¿Qué más es comunión? ¿Ah? Compañerismo, muy bien. Si hay una relación, hay compañerismo. A veces los seres humanos tenemos una relación, pero no tenemos compañerismo. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y todavía algo más cercano. Hay intimidad. Fíjense, todos creo yo que entienden la palabra intimidad. En la familia, ¿hay intimidad en la familia? Sí, hay cosas que solo la familia las abraza, las tiene. Entre novios, por ejemplo, solo hay cosas que les compete a ellos, es parte de la intimidad. Entre los esposos hay cosas íntimas que solo competen en esa
relación. Es decir, cuando hablamos de comunión hablamos de intimidad. Pero no solo es eso también. No es solo eso. Viene en el versículo, hay un problema. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, con la ilustración que yo puse, entienden qué es luz y qué es tiniebla. ¿Sí? Ahora, ¿qué es tiniebla entonces? ¿Qué sería aplicar la tiniebla en nuestra vida? Hay otras versiones que son más fuertes. Por ejemplo, inclusive el griego, tal como describió el versículo, dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en pecado, dice directamente el griego, si andamos en pecado, mentimos. En otras palabras, la tiniebla siempre tiene que ver con por ejemplo, y por eso aquí en el griego, la palabra tiniebla es skotos, que es tiniebla o oscuridad. Y frecuentemente se usa en la Biblia, por ejemplo, de oscuridad física, de tinieblas intelectuales, en Romanos capítulo 2, 19, de ceguera, en Hechos 13, 11, por metonimia, de lugar de castigo, de Mateo 8, 12, de metamorfósicamente hablando, de tinieblas morales y espirituales, que es el punto del cual está hablando aquí Juan. Es decir, tinieblas morales y espirituales. De hecho, Juan está hablando aquí de problemas espirituales dentro de la comunión. Voy a poner un ejemplo. Juan está diciendo, parafraseando aquí lo que dice el versículo. Si decimos que usted puede decir, por ejemplo, que tiene comunión con Dios, los falsos maestros dicen, no, si para tener comunión con Dios solo basta confesar el pecado y tener comunión con Él. ¿Es verdad esto? Sí, pero ¿y continúa con el problema? ¿Cuánto duró la comunión? Un poquito. O sea, en otras palabras, Juan está diciendo que los más mentirosos que pueden haber somos nosotros mismos. ¿Y quiénes engañan a sí mismos? Nosotros mismos. O sea, yo he oído, por ejemplo, y no es vulgar, pero por ejemplo, ¿qué es confesar, por ejemplo, el pecado? Porque ya vamos a hablar de eso. ¿Qué es confesar pecado? Decir exactamente lo que hemos hecho. Por ejemplo, si yo acostumbro a orar al Señor, confesar mi pecado y decir, Señor, tú sabes lo que yo ya hice, pero perdóname. Cometo un montón de errores al decir eso. Primero porque Dios ya me perdonó en la cruz del Calvario todos los pecados. A Dios le satisface para tener comunión que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él. Por ejemplo, si Dios dice que mentir es pecado, ¿qué necesitamos aceptar nosotros? Que eso es verdadero, que lo que he hecho, Dios lo dice y yo necesito aceptarlo. Pero a Dios le encanta que nosotros se lo digamos. No solo aceptarlo, no solo entenderlo, sino decirlo. Ahora, públicamente nosotros no somos capaces de decir eso. Y no es necesario tampoco. Porque para tener comunión con el Señor es una cuestión entre yo y el Señor. Somos nosotros. Pero es muy importante entender que para la comunión, hablar de comunión es, Juan está hablando en dos sentidos aquí. Número uno, en el sentido personal. Por eso se incluía Juan aquí, sí, dos veces, miren el versículo, decimos, tenemos. Porque Juan está hablando de un asunto personal, es mi pensamiento, mis acciones puestas delante del Señor, es personal. Pero también es una cuestión colectiva. Ya van a ver por qué. Porque no podemos tener comunión con Dios. Hay algunos que, por ejemplo, han pensado, han dicho esto: no, a mí me interesa la comunión con Dios, con los hermanos no me interesa. ¿Habrá realmente comunión esto? No, no nos engañemos. Cualquiera puede decir, por eso es que siguen habiendo enemistades entre los hermanos y no se arreglan. Y sigue habiendo un problema de falta de comunión.
con Dios. Cualquiera puede decir, no, pero yo voy a la presencia del Señor, le confío en mi pecado, pero ¿qué pasó después? Pues sigue con el problema. Este es como alguien, por ejemplo, que no se ha casado y viene y le confiesa al Señor que está en fornicación, pero cuando llega a la casa sigue con el mismo problema. ¿Habrá realmente comunión aquí? ¿Ven qué delicado? Hablar de la comunión es un punto delicado aquí. Entonces, pero ¿qué dice el versículo? Si alguien está pensando de esa manera y continúa en ese asunto, entonces tiene tinieblas todavía. Todavía hay problemas. Todavía hay problemas. En la salvación, no, porque no estamos hablando de eso. ¿De qué estamos hablando? De la relación con el Señor y con los hermanos. De eso estamos hablando. Una iglesia, por ejemplo, yo he sido bien franco en decir esto. Miren, una iglesia que tiene conflictos entre hermanos, no arreglados, y viene aquí queriendo llevar adoración, ¿ustedes creen por qué Dios quitó a las 7 iglesias en el Asia Menor? ¿Por qué creen que se las quitó? ¿Se las quitó porque estaban teniendo comunión con Él? No, pues ellos estaban haciendo lo que querían. Entonces Dios puede tratar también con la iglesia. Por eso Juan aquí no está tratando solo el aspecto personal, está tratando un aspecto colectivo aquí. Muchas veces nosotros, inclusive, podemos congregacionalmente tener un problema de comunión con Dios, como rebaño. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Afecta realmente la vida espiritual de la iglesia un problema de un hermano o no lo afecta? ¿Se afecta? ¿Por qué? Porque el sentido aquí, miren cómo les dice, cómo nos trata Dios a nosotros, pues. ¿Cómo nos llama a nosotros? Hijos. Y si dentro de la familia hay un problema, entonces el problema es generalizado y afecta. Entonces, no nos engañemos. Por eso dice aquí que si alguien andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. De hecho, hermano, yo no quiero sonar juzgador en esto, pero cada uno de nosotros sabe cuál es su integridad con el Señor. Si hay cosas que necesitamos arreglar, es tiempo de arreglarlas. Es momento de hacerlo. Porque si no, el primero que se engaña es usted. ¿Por qué? Porque a los demás les presenta que es pulido, porque en la iglesia todos somos pulidos, pero en la realidad Dios le está llamando mentiroso. Así de sencillo. Y es más, Juan mismo estaba yendo a él mismo. Él dice, bueno, si yo estoy diciendo que tengo comunión con Dios, pero estoy en problemas de pecado, tengo un serio problema, pues yo soy mismo mentiroso. Bueno, vamos más allá de eso. Versículo 7, miren lo que dice. Pero, aquí está la otra parte. Esta es la otra parte. Pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Miren, primero Juan va a la relación con Dios, personalmente, nuestra relación con el Señor. Y el versículo es, pero si andamos en luz, ¿qué quiere decir? Si estamos caminando bien, si estamos viendo la palabra, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos viendo nuestra funcionalidad en el caminar diario, entonces andamos en luz. Entonces, si no, dice Juan. Pero también dice el versículo, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro. Entonces ven, la relación no solo aquí. Por eso es que cualquiera que venga a querer dar garabato diciendo de que le interesa la comunión con Dios, pero con los hermanos no, ese es un mentiroso, un charlatán. Es más, es un hipócrita, podría decir. Un hipócrita porque de hecho a Dios le interesa, si no estuviera escrito este versículo. Si usted dice que tiene a Cristo, si es salvo, entonces ¿cómo debería de caminar el creyente? En esa posición.
El versículo está diciendo, pero si andamos en luz como Él está en luz. Es decir, si caminamos en comunión con el Señor, y eso yo lo he dicho un montón de veces por el mismo sentido de la palabra, mi relación vertical determina mi relación con los demás. Ahora, nadie puede venir diciendo de que tiene comunión con los hermanos cuando no tiene relación con el Señor tampoco. O sea que estas cosas es una relación horizontal en el sentido que hay un círculo y hay una relación vertical que determina eso. Entonces es necesaria ambas cosas, no solo una. Ahora, pero el versículo dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora voy a hacer una pregunta en dos sentidos. ¿Ya estamos limpios nosotros de pecados? ¿Sí o no? Sí, con la sangre de Cristo. Ahora, ese es en el primer tiempo de la salvación. Voy a hacer otra pregunta. En el segundo tiempo de la salvación, ¿estamos limpios del pecado? Claro que sí. Nosotros cedemos a Correcto. la tentación y en ese sentido fracasamos, pero no de nuestra vida eterna, no de nuestra vida. Sí, sí. Es que este es el punto, hermano. Miren, Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados, pasado, presente, futuro. Esta fue una realidad permanente en un creyente. Es más, cuando este versículo dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, está hablando no de esa limpieza que ya fue hecha en la cruz. Él está hablando de esa limpieza que va a determinar mi caminar diario con el Señor por el problema que decíamos que tenemos. Sí. Sí. Por eso, precisamente, en el sentido posicional estamos limpios. ¿Me explico? Limpios. No hay ningún problema. Porque ¿a quién ve Dios ahora en vez de vernos a nosotros? Cristo. La sangre de Cristo es presentada a Dios como lo que nos limpia a nosotros totalmente. Ahora, esto no implica, por eso es que Juan está explicando este punto aquí, porque los maestros falsos decían algunas cosas como esto. No, decían, si este cuerpo es pecaminoso, es corrupto y va a ser destruido, entonces podemos hacer lo que queremos. ¿Cuál punto está hablando ahí? Santificación. Ahora, ¿es verdad esto, hermano? No, es más. El mismo versículo 6 y 7 nos está diciendo que Dios no nos ha llamado a nosotros a salvación para poder hacer lo que nos da la gana. No está diciendo eso. Es más, Él quiere tener una verdadera relación en todo tiempo, que es la santificación. Ahora, ¿tenemos problemas nosotros en esto? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos tenemos una naturaleza pecaminosa que nos incita. Ahora aquí es donde necesitamos entender el otro aspecto que escribió Pablo en el capítulo 6. Nosotros ya morimos a la vieja naturaleza. Ella está vivita y coleando ahí adentro, como el Espíritu Santo también está dentro. Pero nosotros le damos oportunidad a él o no le damos oportunidad. Es así. Es así. Ella no tiene autoridades como que, por ejemplo, un soldado que estuvo 2 años de alta, no sé si de alta o de baja, de alta en el cuartel. Cuando estaba en el cuartel tenía quien le mandara a lustrar los zapatos y le traer el agua al capitán, etcétera, y tenía que hacerlo, porque así no lo disciplinaba. Pero fuera ya de esos 2 años, en libertad, y el capitán lo encuentra en la calle y le dice, vení, lustrame los zapatos, no tiene por qué obedecerle porque no está bajo autoridad. Igual la vieja naturaleza. Nosotros ya morimos a la vieja naturaleza. Ella no está muerta. Nosotros morimos a ella.
Entonces nosotros ya no debemos de obedecer, pero seguimos teniendo este problema. Entonces, ahora, cuando tenemos este problema en nuestro caminar diario, Juan va a hablar de otro aspecto aquí, que es la confesión de pecado. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Nos limpia Dios de pecado cuando venimos y confesamos el pecado? Sí, lo dice el versículo, pero lo vamos a ver a continuación. Ahora veamos el versículo 8. Miren el versículo 8. Vamos a ver un reconocimiento del pecado que mora en nosotros. Y esto es importante, porque una persona, por ejemplo, yo conozco personas, por lo menos tres, que me han dicho que no pecan. Que no pecan. Y esto es muy importante. Ahora yo pregunto, hermano, un aspecto importante en la vida de un creyente es aceptar que somos perversos, que somos pervertidos, que tenemos una naturaleza corrupta, que siempre nos hace caer en un problema de pecado, y que este problema lo tenemos todos y que por eso pecamos. ¿Qué dice Juan? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, y aquí quiero aclarar algo. Fíjense el pecado, como está escrito. Está hablando aquí de pecados como una acción de la conducta del ser humano, o está hablando de una naturaleza. Está hablando de una naturaleza. Es bien delicado cuando alguien dice que no peca, porque ¿qué está diciendo? Que no tiene naturaleza pecaminosa. Y esto es peligroso. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien niega que tiene un problema en su interior de pecado, no estamos hablando de los pecados. Hay una diferencia aquí. Por eso es que en el versículo 9 Juan va a tratar este asunto también. Él está hablando de la vieja naturaleza o de la naturaleza pecaminosa. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En otras palabras, si alguien dice que no tiene naturaleza pecaminosa, el primero que se engaña es él. Hermanos, aquí hay un punto. Esta es una teología bien delicada. Sí. Y pueden confundirse los hermanos. Es más, Juan parece confuso el mismo. Sí, En el verso anterior dice, hey, no pequen. Hey, ustedes si están pecando, no están en comunión con Dios. Y después dice, hey, ustedes dicen que están limpios, mentira, tienen pecado. Entonces pareciera que Juan se contradice. Sí. Acaba de decirnos allá que el que dice que está en comunión con Dios, pero peca, está perdido, no está en comunión con Dios. Pero luego hay alguien que dice, Pablo, yo no he pecado, él dice, entonces vos mentiroso también. Entonces hay que decir que Pablo, Juan dice, por un lado dice que no debemos pecar, y por otro lado dice, nadie diga que no ha pecado. Pareciera que sí, hay un cruce. Pero ¿cuál es el punto que Juan está estableciendo? Juan está escribiendo y vivir la vida cristiana para los cristianos después de ser salvos no tenían un mandato de instrucción. Sí, ¿no? Los falsos maestros los contaminaban, y la palabra andar en luz significaba dos cosas y no andar en tinieblas. Una parte significaba la parte moral, correcto. la parte moral que está diciendo Pablo, perdón, Juan. Está diciendo Juan, oigan, si ustedes dicen ser cristianos y hagan como paganos, están mintiendo. Establecer eso. Pero también andar en tinieblas significa alguien que dice que ya es creyente y es salvo y anda en tinieblas porque él no se bautiza, él no toma la comunión, él no evangeliza. Todas estas personas que desobedecen los mandatos de Dios y dicen que tienen comunión con Dios, están mintiendo también. Aclaremos, pero Pablo está hablando de comunión. Comunión, sí. No salvación. Está diciendo, si dicen que tienen comunión, no está diciendo si dicen que no tal. El problema de una iglesia que cree que ahí está diciendo es que peca no salvo. No, él no está diciendo eso. Está hablando que aquel que se ufana de decir que tiene comunión y está pecando, bien. Pero no solo en lo moral, sino en lo teológico. Si alguien también no cree que Jesús es el Salvador
y se cree muy religioso y cree que María lo salva. Es tiniebla. Sí. Es tiniebla. Es decir, es la parte moral, es la parte teológica. Sí. No puedo estar en tiniebla. ¿Cuántas religiones hay que están en tiniebla y están en santidad moral? Sí. Están en santidad moral, pero están en tiniebla. Sí. Y hay otros que están salvos, pero andan en oscuridad en la cuestión moral. Sí, sí. Entonces él está tratando de conciliar Correcto. ambas cosas, no para Dios. Sí, Dios ¿no? ya lo salvó. Pero ahora tenemos que para los que nos ven, no para Dios, porque Él aclaró, hey, ustedes ya lo limpió Dios, ya lo perdonó, pero de su conducta el mundo lo condena. Y por lo tanto, si ustedes dicen hijos míos, deberían dar como yo anduve. Esa es la recomendación que yo les doy. Ahora, ninguno de ustedes se hipócrita diciendo que nunca peca. Así es. Lo está remachando en el verso 8. El 8, sí. Para que no aparezca ningún santífico. Sí. Voy a decir, bueno. No. Esto nos limita a todos a callarnos la boca. Correcto. Ninguna congregación de ningún lado tendrá ningún santífico. Todos pecan, por lo tanto nadie puede hablar de nada. Entonces, esto es lo que van a estar planteando con mucha delicadeza, que puede parecer contradictorio y confundir a la hermana. Entonces vamos a resumir esto que acabamos de hablar, hermano. No estamos hablando, por eso yo contextualicé al principio, estamos hablando con salvos, creyentes. Ya son salvos. Nosotros entendemos que la salvación no se pierde. Usted puede tener un problema de comunión, pero no perder la salvación. Ahora, cualquiera que oyera esto ahí en el internet, ¿cómo puede ser posible? De hecho, Juan está diciendo esto. Pero dos cosas bien importantes. Juan está apuntando en nuestra... cuando el hermano Bel dice de la vida moral, está hablando de nuestra conducta. ¿Cómo estamos caminando nosotros? Porque de hecho la gente nos ve. Voy a ponerle un ejemplo. Él citó algunas cosas, por ejemplo, bautismo, la cena del Señor, evangelismo, los ministerios, etcétera, etcétera. Hay otras cosas, por ejemplo, más delicadas. Gente que, por ejemplo, están viviendo ahí y no se quieren casar, no sé por qué. Tiene un problema. Hay otros serios problemas, otros pecados. Yo no los voy a citar porque nosotros andamos en luz, se supone. Entonces entendemos que también es peligroso cuando yo digo esto, pero digo por ejemplo, no, es que yo no peco, yo no tengo pecado. Entonces, ¿qué estoy dañando? La parte teológica. La parte teológica. Voy a ponerle un ejemplo. Muchos pastores, por ejemplo, hoy día hacen algunas cosas que aparentan ser muy buenas, muy espirituales, pero no lo son y dañan la parte teológica. Déjenme contarles algo que me dijo un estudiante del Instituto Bíblico. A un hermanito lo tenían sentado en una banca negra allá al frente, en la iglesia. El hermano Aníbal lo conoce, este hermano. Lo tenían sentado allá, castigado. Y, ¿saben qué? En la iglesia, como dijo el hermano Obed, que fue a una iglesia allá a Santa Ana, creo, y el hermano sentado con la hermana, no, usted vaya para allá. Vea que pareciera ser bueno eso, pero ¿quién es el perverso ahí? Pastor, pero parece bueno. Dañan la parte teológica, pero la gente ve como bueno esto. Sí, hay muchas cosas, gente que puede, yo no tengo pecado, por eso digo esto y esto van a hacer en la iglesia. Es muy peligroso. Y eso es andar en oscuridad, teológicamente hablando. Y que se convierte en un problema práctico también. Porque él puede decir, no, yo tengo comunión y aparenta. Pero ¿qué dice el versículo? Mentiroso. Entonces, el punto que está diciendo aquí, ahora, el apóstol Juan en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál verdad? ¿De cuál verdad hemos estado hablando? De la verdad teológica. Hemos hablado de una verdad teológica y hemos hablado de una verdad moral también, práctica. ¿Sí, hermano? En el verso 7 remata la verdad que debemos de creer. Correcto, sí. En la
dice y la sangre de su Hijo Sí. nos ha... Imagínense que, por ejemplo, alguien dice, no, si yo no peco, ¿qué está diciendo? Que la sangre de Cristo no fue eficaz. ¿Qué daña aquí? Parte teológica. Así de sencillo, ¿ven qué peligroso es? Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que pudiéramos decir. Espero yo de que ustedes hayan entendido este contraste que pareciera ser cruzado, que Juan está tratando, pero que está diciéndolo en dos vías. Por eso es que yo al principio hablé de otra manera, el hermano lo dijo más claro. Moralmente hablando, o prácticamente y teológicamente, las dos cosas deben de ir juntas. Y parece mentira, pero lo inmoral no me va a llevar al infierno. Claro que pero sí. lo teológico y no creer que Cristo Ah, salva, sí. eso sí, sí. Sí, diga por ejemplo Juan 3:18, ¿qué dice? El que él cree, esta es la parte teológica. Y esto, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Esa es la parte teológica. Si alguien, por ejemplo, dice, no, miren, voy a poner otro ejemplo. La gente que dice que es salvo por obra, ¿qué está diciendo? ¿Qué está dañando? La parte teológica. Si Dios dice que es por fe en Cristo solamente, no dice que es por lo que yo hago. ¿Ven? Entonces, ahora, pero si yo digo que ya confié en Cristo, ¿qué debo de hacer? La parte práctica es importante, es lo que está diciendo Juan. Eso es importante. Entonces, Juan va a decir, ahora el versículo 9, dice el versículo 9, si confesamos nuestros, miren la diferencia, pecado arriba, naturaleza pecaminosa. Ahora Juan va a hablar de esa vida práctica que tenemos un desequilibrio en nuestro caminar diario. La pregunta es, ¿pecamos nosotros, hermano? Claro que sí, y debemos de aceptarlo. Ninguno puede, lo que el hermano decía, nadie puede decir que es santo y puro y que no peca, porque es de más, todos pecamos, hermano. De los cuales hoy, digo Pablo, de los cuales doy el primero. Si Pablo se atrevió a decir esto, ¿cómo yo, comparándome con Pablo, voy a atreverme a decir semejante cosa? Entonces dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es bien importante, porque aquí hay una parte teológica y hay una parte práctica también. ¿Qué necesito hacer yo? Confesar el pecado. Y hablamos que es confesar el pecado. Número uno, para yo confesar el pecado necesito aceptar, admitir que tengo ese problema. Número dos, necesito decírselo exactamente a Dios. Porque ese es confesar el pecado, es decir, que tengo ese problema. ¿Cómo así? Bueno, si he mentido, debo decirle al Señor, le mentí a la hermana Marcela y punto. Pero ahora voy a hacer una pregunta. ¿Solo necesitamos hacer eso? Porque yo hablaba de algo, hemos hablado de dos partes, teológica, práctica. Si yo, por ejemplo, tengo, que a mí a veces no me gusta decir estas cosas porque aquí hay ciertos problemas, pero por ejemplo, si hay alguien que está, nosotros allá en nuestro pueblo decían casado de matocho. ¿Saben ustedes cuál es el casamiento de matocho? Que no lo está acompañado, pues. No lo está acompañado. Nosotros aquí en Chapeltique he oído algunas cosas, algunos que dicen que está mancebado. Mancebado. Voy a poner este ejemplo. Si alguien está en esa situación, por ejemplo, y cada vez confiesa al Señor, pero sigue teniendo ese problema, ¿qué es lo que hemos visto aquí? Hay un problema teológico y hay un problema de oscuridad. Ahora, no solo basta venir a decir, por eso es importante cuando hablamos de la comunión y de la confesión del pecado, necesitamos hablar de las dos vías, práctica y teológica. La práctica debería ser arreglar el problema. Si voy a poner otro caso, si aquí hubiera hermanos que no diablan y le dicen, Señor, te confieso que no le hablo, es que yo odio al hermano y no le quiero hablar.
¿Se atrevería a decirle eso a Dios? Con solo decirle, te confieso, Señor, que yo no le hablo al hermano. Le está diciendo, tengo un pecado ahí. Pero solo basta con eso. No. Necesita arreglar ese punto. Porque si no, ¿cuánto tiempo le durará la comunión de ese hermano? El Señor le contestaría. ¿Sí? ¿Quiere arreglar? Ahora, yo no sé si alguien le hiciera bien andar en su vida práctica con esa cosquillita ahí interior, o la conciencia no le dirá al ser humano ese problema, hermano. ¿Crean ustedes que no? Claro que sí. Ahora, Juan está diciendo porque si no, va a andar en tiniebla, siempre va a andar. Imagínense que en los mismos momentos que le dio al Señor el pecado, también mintió. Este es un serio problema. A veces nosotros cuando estudiamos estos versículos, bueno, de hecho estos son los versículos más difíciles, y ya más adelante vamos a ver otros versículos difíciles de explicar. Juan era muy profundo en esto. También en esos primeros versículos, como la parte teológica, el problema de Jesucristo. Sí. Estaban viendo. Sí, a él. Entonces, los falsos maestros con los otros creyentes no estaban en comunión, porque no creían lo mismo. Sí. Entonces, estaban en desacuerdo. Sí. Entonces, si los que decían que Jesucristo había venido en carne, estaban en la luz. Sí. Pero los que decían que no, ¿verdad? Estaban en tinieblas. Entonces no se ponían de acuerdo. No había comunión, parte teológica. Sí. Entonces, la parte práctica, según el versículo 7, bueno, dice, pero si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión uno con Él. Dios, ¿ponen de acuerdo? Y la sangre de Cristo nos limpia Sí. de todo pecado. Ahora entonces, pero ya en la parte práctica, necesitamos reconocer que hay una vieja naturaleza que nos lleva a pecar, la vieja, para entender mejor la vieja naturaleza, la vieja naturaleza es aquello que nos lleva a hacer el mal. Hermano, correcto. Esa es la vieja naturaleza. Tenemos dentro de nosotros eso. Y aquel que dice que no comete pecado, entonces está diciendo no tengo eso dentro de mí, no tengo la vieja naturaleza. Pero todos sabemos nosotros que hay algo dentro de nosotros que nos lleva a ser humanos. Sí. Nadie puede evadir Esa realidad. esa realidad porque sabemos que así es. Así es. ¿Verdad? Y aunque algunas personas quieran ocultarlo, está en el entonces lo que el Señor está diciendo, bueno, necesitas reconocer que has pecado y ponerte de acuerdo contigo. Sí. Porque confesar el pecado significa ponerse de acuerdo contigo. Y si Dios dice, has pecado, entonces ¿qué es lo que tenemos que decir nosotros? Que es cierto, he pecado. Ahora entonces, y confesar el pecado nos lleva entonces no solamente a Dios, no nos lleva también hacia los hermanos. Está el problema. Sí. ¿Ven ustedes cómo funciona? Esa es la vida cristiana, hermano, y esa es la vida de comunión que Dios quiere. De hecho, por eso yo decía, nuestra relación vertical determina nuestra relación horizontal. Pero debe de ser así, práctica. Debe de ser. Si no, hermano, por eso es que al principio hablamos de ponerse de acuerdo. Si Dios dice que algo es pecado, yo debo de admitirlo, pero todos debemos de admitirlo también y ponernos de acuerdo. ¿Sí? Hermano, o sea que en ciertas palabras, lo que Juan dice aquí es que si alguien no confía en Cristo, no puede tener comunión con nosotros. Así es. Pero en el versículo 8 dice que tampoco nosotros, los no creyentes, si decimos que no tenemos pecado, somos también mentirosos. Sí.
Sí, sí. Ahora, ya en el versículo 8 y 9 está hablando de la vida práctica, y en el 7 está hablando de que el que no cree en Cristo, porque dice en el versículo, en la parte de y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, que el que no cree en Cristo está en tinieblas. Así es. Porque Sí. está todavía en el bien malado. Sí. Pero el primer versículo también dice que tenga comunión con nosotros y la verdadera comunión con el Padre. Como el hijo. Así que yo No, sí. En la vía de los inconversos, así es. Ahora, en la vía de los salvos, porque en el versículo, si ustedes fijan, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10, ¿cuáles son los verbos que están ahí? Decimos, tenemos, andamos, tenemos, decimos, confesamos. ¿De quiénes está hablando aquí? Creyentes. Él está hablando con creyentes aquí. Entonces está poniendo a los creyentes en eso. Y si ustedes han aceptado que Cristo los ha limpiado de todo pecado, han aceptado el sacrificio de Cristo como sustituto de ustedes, y eso es suficiente, entonces ahora necesitamos ponernos de acuerdo en esta otra cosa. Y ponerse de acuerdo, precisamente, ponerse de acuerdo en la parte, cuando hablamos de la parte teológica, número 1, somos pecadores. Número 2, necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos confesar el pecado. Es decir, hay muchas cosas prácticas que necesitamos hacer. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le beneficia todo esto? Es a uno mismo. Y esa es la vía. Pero no solo le beneficia a mí mismo, porque seríamos egoístas. Nos beneficia también como iglesia. Y esto es importante. Ahora, terminemos versículo, por eso es que el apóstol Juan está llevando en el versículo 9 a la práctica en cuanto a la confesión, y hay varias promesas aquí. Primero, número 1, ¿es fiel el Señor, hermano? Totalmente. Número 2, ¿es justo el Señor? ¿Y por qué nos limpia de todo pecado el Señor a nosotros? Porque es justo, porque la justicia de Dios fue derramada en la cruz del Calvario, y por eso nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Es más, miren lo que dice el versículo. Él es fiel y justo para perdonar. Ahora la pregunta es, ¿nos perdona Dios, hermano, cada vez que venimos a Él? Totalmente, y esa es una promesa. Y eso es bien importante entenderlo, nos perdona. Dios nos perdona. Pero lo que decía el hermano ahora es importante, pero el otro hermano no. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo, prácticamente hablando. Versículo, y dice, cuando habla de la limpieza, está hablando de que Él va, por medio del Espíritu Santo, va a empezar a obrar. Si usted hace, por ejemplo, un autoexamen de quién era usted antes de la salvación y después de la salvación, ¿cuántas cosas han ido cambiando en su vida? ¿Quién cree usted que ha hecho la limpieza en usted? Si no, estaríamos negando a Dios mismo aquí, la parte teológica. Dios hace eso. No puedo yo, por eso es que en cuanto a evangelismo, usted no puede cambiar a nadie ni hacer lo que acepte a Cristo como Salvador. Cuando alguien, yo aquí he escuchado a algunos hermanos decir que vamos a ir a ganar almas para Cristo, hermano, usted no gana almas para Cristo. Perdónenme, pero no. Quien lo gana es el Espíritu Santo. Usted solo habla del Evangelio y punto. Esa es su tarea. Y no hay que ser malcriados en esto. Delante del Señor nosotros no ganamos absolutamente nada. Es más, lo único que necesitamos aceptar es eso, que solo somos siervos en las manos del Señor. Punto. Eso es lo que somos. Por eso es que cuando alguien dice que la salvación es por obra o que puede luchar para mantener la salvación, está equivocado. Está negando la parte teológica. ¿Quién es el que dice aquí? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién hace la limpieza en la vida cristiana? Dios la hace, Él. Es que, hermano, dos cosas importantes entender. Nosotros no nos salvamos, nos salva. Y número 2,
nosotros no sostenemos la salvación. Es Cristo quien sostiene la salvación. Dios mismo sostiene la salvación, no nosotros. Por eso aquellos que están queriendo mantenerse firmes y perseverar hasta el fin y hacer un montón de cosas, están en tinieblas. Es lo que está diciendo Juan aquí. Y yo he retomado varios temas aquí para ver que entendamos el contexto del cual está hablando aquí Juan. Terminemos el versículo 10, dice. Este versículo 10 es bien delicado. Miren lo que dice. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está. Vaya. Cuando alguien, a mí me dijo un hombre el año pasado, ya no peco, de veras, ¿sabe qué? Le dije este versículo. Ya mintió y pecó. ¿Cómo va a creer? Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Decimos que, ¿por qué hacemos a Dios mentiroso, hermano? Porque Dios dice que somos pecadores. Él dice que nosotros tenemos un problema. Entonces nosotros necesitamos admitirlo. Pero si alguien dice que no, dice que Dios es mentiroso. Y si dice que Dios es mentiroso, ¿qué está diciendo entonces? Miren cuántas cosas teológicas daña alguien que dice. Primero, si alguien dice que no peca o que no ha pecado, dice que Dios es mentiroso. ¿En qué sentido? Que Cristo no pagó el precio por nuestros pecados. Que eso es una farsa. También dice de que la salvación no es eterna y segura, que Él la puede sostener porque Él no peca. Miren cuántas cosas, o sea, hay un montón de cosas teológicas que se dañan cuando alguien dice eso. Por eso Juan retoma el tema. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, necesitamos hablar y entender. Por eso el tema aquí en general es la comunión. ¿Por qué? Porque necesitamos ponernos de acuerdo en esto. Admitir, ¿somos pecadores? Amén, somos pecadores. ¿Tenemos un problema en nuestro diario vivir? Sí, pecamos, fallamos al Señor. Porque si no, Dios es mentiroso. Y todo lo que Dios ha dicho es mentira. Pero aquí dice, si nosotros admitimos esto, entonces andamos en luz, es lo que estamos viendo anteriormente. Y vamos a ver el tema posterior, que es la comunión con Dios y Cristo como nuestro abogado. Voy a dejar este tema para el próximo miércoles. Van a ver ustedes el punto que Juan está tratando aquí, que es bien importante para la vida práctica. Porque él está hablando con creyentes. El versículo 1 del capítulo 2 empieza, hijitos míos. Él los trata como padres y va a hablar precisamente de eso. Vamos a quedarnos hasta aquí.